Hola, mi nombre es Guadalupe Arqueros. El trabajo que les traigo se llama Dando origen al sujeto, apuntes metodológicos sobre perspectiva de género en el trabajo con fotografías. La asignación genérica binaria es un hecho político moldeado plásticamente por el lenguaje y no un acontecimiento natural. Esta idea la tomamos de Butler y de los estudiosos a los que ella siguió. En ese sentido, Austin, Foucault, por supuesto. La fotografía sería un dispositivo por excelencia donde se producen sujetos generizados, insertos en un régimen de sentido que, si bien está en continuo devenir, posee pautas reguladoras que se repiten y reiteran de manera conjunta. Nuestro trabajo comienza con el archivo fotográfico del Nedim, puntualmente con una colección que está inserta ahí, que se llama Colección Juan Bautista Simoni, que tiene imágenes de las colonias chaqueñas en el periodo aproximadamente que va de 1890 a 1940. Pero más adelante, como este trabajo es previo a una tesis doctoral, hay una extensión un poco más grande del corpus y vamos a trabajar también con el archivo de la provincia del Chaco. Repetimos entonces que la fotografía sería un lugar privilegiado para ver cómo en las imágenes y en la composición y en la creación y producción de estas imágenes surgen los sujetos generizados. Por supuesto que nuestra bibliografía es la básica en la literatura sobre fotografía, pero también tiene algo de literatura sobre género y sobre filosofía, por supuesto. ¿Por qué decimos filosofía? Porque el precedente de este trabajo es que los análisis teóricos sobre fotografía versan más sobre ontología, es decir, sobre una metafísica de las imágenes, más sobre eso que sobre estética, más sobre qué tipo de ser, qué tipo de calidad de ser ficcional, sí o no, por ejemplo, o cuál es el vínculo de la fotografía y la verdad, tiene la fotografía. En ese sentido, decimos que el punto de vista es casi el de una ontología más que el de una estética. También tomamos acá autores como Barthes, que hablan de la fotografía y su íntima vinculación con el tiempo, ¿no? El análisis entonces está más cerca de la ontología que de la estética. Pensamos también que las imágenes son manipuladas no para narrar, sino para reemplazar la realidad, que tienen capacidad de actuar por sí misma y que fijan acciones. En este sentido, tomamos la frase de Sonda que dice que la noticia de que la cámara puede mentir popularizó aún más el afán por fotografiarse. También nos interesa la función y la circulación, como todo estudio serio sobre fotografía e imágenes, intentando responder a la pregunta para qué se fotografió y entre quiénes iba a circular esa fotografía, esa imagen. Vamos a encontrar en nuestro corpus la función del álbum familiar, este pseudo espejo, ¿no? Esta función especular que tiene la fotografía, pero en la intención de los retratades de mostrar avances y progresos, perdón, también una función mortuoria en el sentido de recordar a los presentes y a los ausentes, narrar historias para mostrar cómo se está viviendo en las colonias puntualmente, que es lo que nos interesa a nosotros por el corpus que tenemos, la necesidad de representar lo que se considera frágil en la memoria, las profesiones, los trabajos, las actividades productivas, y vamos a ver cómo esto aparece básicamente entre los varones y los niños, ¿no? La impostura deliberada con objetivos y la historia como una creación de imágenes. Antes de avanzar, es importante resaltar qué es tener una perspectiva de género en este sentido. Es contar con
hacer visible las diferencias que tienen en la forma en que se retratan varones y mujeres y cómo se establece una jerarquía de funciones, de acciones y de decisiones en esa conformación de los sujetos. Pero los autores, y nosotros también rescatamos eso y lo queremos resaltar, hacen necesaria y urgente una autoconciencia de quienes investigan sobre sus propios roles de género frente a las obras, ¿no? En este sentido, hay como una acepción hermenéutica de este tipo de abordaje también. Acá estamos frente a tres imágenes de la colección Simoni, donde aparecen, bueno, estas niñas cuidando niñas, una mujer en el primer caso, ¿no es cierto?, en la imagen número 175, eh, pero aparece una marcación de lo que hacen y lo que deben hacer esas niñas y niños. Eh, Aparecen también otras imágenes donde todas estas no son espontáneas, por supuesto, porque son producto de este fotógrafo itinerante que era Juan Bautista Simoni, que recorría las colonias armando estos escenarios y contando, eh, eh, relatando, digamos, haciéndose, dando la voz para que se relaten estas familias, ¿no? ¿Cómo se construyen los géneros entonces dentro de las imágenes? En un sentido inicial podemos decir que si tenemos que afinar sentidos hay una urgencia de la autoconciencia de las categorías por parte de quienes investigan, no tomarlas como naturalizadas, esto es una constante en el análisis de imágenes, no naturalizar, ¿no es cierto?, desde los inicios incluso, y hay una generización, generización de los cuerpos. El género, lo dice Mariana Gómez, entre otras autoras, se corporiza, espacializa y se representa en discursos. Hay disposiciones corporales diferentes, pero también espacios y acciones que hacen varones y mujeres de una manera diferenciada. La misma autora habla de diacríticos de género, ¿no? Y nosotros le vamos a agregar la importancia y la relevancia que tiene de que las imágenes sean tomadas en espacios públicos o en espacios privados y en actividades públicas o privadas. Acá tenemos estas imágenes del archivo, son dos revistas presentes en el archivo de la provincia del Chaco, 1935 y 1944. En especial, las tres de abajo nos interesan porque aparece el concurso de reinas, ¿no? De Margarita Belén, de Roque Sáenz Peña y de El Zapallar. También hay otra revista, La Estampa Chaqueña, donde aparecen estas imágenes dulcificadas de mujeres, de niñas, y en contraposición, pero como un ejemplo extremo, hay grados, a la imagen de los varones vinculados a objetos de progreso en esta etapa, ¿no?, del 6 de agosto de 1938 de la revista Estampa Chaqueña. Y en el medio, un fotomontaje hecho por Boschetti, donde habla del crecimiento poblacional de la provincia, que en ese momento no era provincia todavía, eh, graficado con cuerpos de mujeres, ¿no es cierto? Bueno, estos son los datos sobre los dos archivos que trabajamos. Cuando tenemos que afinar sobre las pistas y qué preguntarnos para hablar de género en las imágenes, nos damos cuenta que al pasar en limpio no cambian demasiado los parámetros con respecto al análisis crítico de las imágenes, sin tener en cuenta la perspectiva de género. Sin embargo, le agregamos un poco más. Decimos cómo aparecen varones y mujeres, quiénes son estos varones y estas mujeres que aparecen, cuántas, qué gestualidad tienen, vinculadas y vinculados a qué actividades, a qué espacios, quién obtura. Esta pregunta, la número 5, está entre paréntesis porque, salvo que respetemos una lógica de las excepciones, los que sacan las fotos son varones en nuestros corpus, entonces va a haber muy pocas, las hay en la historia, por supuesto, y grandes, como el caso de Greta Esther, importantes, pero en general quienes obturan la cámara son varones. Pero la gran diferencia es la marcación de los roles que aparecen en estas imágenes y que Gómez va a denominar
diacríticos. Bueno, muchas gracias.